Las luces del estudio parecen no haberse apagado nunca del todo, como si guardaran en su memoria el eco de una presencia que se niega a desaparecer. Esta noche, en un giro que pocos anticipaban pero muchos intuían, el nombre de Maassine vuelve a pronunciarse con una fuerza que atraviesa pasillos, camerinos y conversaciones susurradas. Hay una tensión contenida en el aire, una expectativa que no se atreve a declararse abiertamente, pero que late con intensidad en cada rincón. Las miradas se cruzan, los teléfonos vibran y las palabras se eligen con cautela. Nadie lo dice en voz alta, pero todos parecen saberlo. El productor que una vez apostó por ella no ha dejado de pensar en su regreso. Desde el primer instante en que esta información comenzó a circular, el ambiente cambió de forma perceptible. No se trata de una noticia confirmada, ni de un anuncio oficial, sino de algo más sutil y a la vez más poderoso: una intención. Quienes han estado cerca del proceso hablan de reuniones discretas, de mensajes cuidadosamente redactados y de silencios que dicen más que cualquier declaración. La figura de Maassine reaparece como una sombra luminosa que se proyecta sobre decisiones presentes. Su ausencia, que durante tanto tiempo pareció definitiva, empieza a sentirse como una pausa. Y en esa pausa, el deseo de retorno toma forma. El productor, cuya influencia sigue siendo determinante, no ha ocultado del todo su postura, aunque tampoco la ha proclamado abiertamente. Hay gestos, pequeñas señales, comentarios aparentemente casuales que han encendido las especulaciones. Quienes lo conocen aseguran que cuando algo le interesa, no lo deja escapar fácilmente. Y esta vez, todo apunta a que su interés tiene nombre y apellido. La historia compartida entre ambos no es un simple capítulo cerrado. Es un vínculo que, según muchos, nunca terminó de romperse. Las voces dentro del entorno profesional comienzan a dividirse entre quienes ven este posible regreso como inevitable y quienes lo consideran improbable. Algunos recuerdan los momentos más intensos de su colaboración, esos instantes en los que todo parecía alinearse con precisión. Otros, en cambio, evocan las razones que llevaron a la separación, como si quisieran advertir sobre los riesgos de mirar atrás. Pero incluso entre los más escépticos hay una curiosidad latente. Porque cuando el pasado vuelve a llamar, rara vez lo hace sin motivo. Mientras tanto, el público permanece atento, casi en estado de vigilancia emocional. Las redes sociales se convierten en un termómetro donde cada gesto, cada palabra y cada silencio se analizan con lupa. No hay confirmaciones, pero sí interpretaciones, teorías y una narrativa colectiva que se construye minuto a minuto. El nombre de Maassine vuelve a ocupar espacios que nunca dejó del todo. Y en ese movimiento, el productor parece desempeñar un papel clave, aunque aún no del todo visible. En los pasillos donde se toman decisiones, el tema ha dejado de ser un rumor pasajero para convertirse en una posibilidad concreta. Se habla de escenarios, de condiciones, de tiempos adecuados. Nada está definido, pero todo parece estar en proceso. La figura del productor emerge como un eje alrededor del cual giran estas conversaciones. Su intención, aunque no confirmada oficialmente, se percibe con claridad en cada paso que da. Quienes han trabajado con Maassine recuerdan su presencia como algo difícil de reemplazar. No se trata solo de talento, dicen, sino de una combinación única de carisma, disciplina y sensibilidad. Su ausencia dejó un vacío que nunca terminó de llenarse completamente. Y ahora, ante la posibilidad de su regreso,
ese vacío se redefine como una oportunidad. El productor, consciente de ello, parece decidido a explorar esa posibilidad hasta sus últimas consecuencias. Sin embargo, el camino hacia un reencuentro no es sencillo. Hay factores personales, profesionales y emocionales que deben alinearse. No basta con el deseo de una sola parte, por influyente que sea. Massine, por su parte, permanece en silencio, un silencio que muchos interpretan como una forma de control. No hay declaraciones, no hay pistas claras, solo una presencia distante que alimenta aún más la incertidumbre. La narrativa que se construye en torno a este posible regreso tiene algo de inevitable y algo de incierto. Es como una historia que se resiste a terminar, que encuentra nuevas formas de continuar incluso cuando parecía haber llegado a su fin. El productor, en este contexto, aparece como alguien que no está dispuesto a cerrar ese capítulo. Y en su insistencia, hay una mezcla de intuición y convicción que resulta difícil de ignorar. Las decisiones que se tomen en los próximos días o semanas podrían marcar un antes y un después. No solo para quienes están directamente involucrados, sino también para un público que ha seguido esta historia con atención. El regreso de Massine no sería simplemente un movimiento estratégico. Sería un acontecimiento cargado de significado, de memoria y de expectativas. En medio de todo esto, hay quienes prefieren mantenerse al margen, observando sin intervenir. Saben que en este tipo de situaciones, lo que parece evidente puede cambiar en cuestión de horas. Pero incluso ellos reconocen que algo está ocurriendo. Algo que no se puede ignorar. Algo que tiene el potencial de transformar el rumbo de los acontecimientos. El productor, con su experiencia y su instinto, parece haber tomado una decisión interna. Aunque no la haya anunciado, aunque no la haya formalizado, su postura se percibe con claridad. Quiere que Massine vuelva. Y en ese deseo, hay una historia que aún no ha sido contada del todo. Las miradas ahora se dirigen hacia ella, hacia su posible respuesta, hacia el momento en que el silencio se rompa. Porque si algo está claro en medio de tanta incertidumbre, es que la última palabra no le pertenece a una sola persona. Es una decisión compartida, un punto de encuentro que aún no se ha definido. Mientras tanto, el tiempo avanza, y con él, la expectativa crece. Cada día sin confirmación alimenta aún más la narrativa. Cada gesto, cada ausencia, cada movimiento se interpreta como una señal. Y en ese juego de interpretaciones, el deseo del productor sigue siendo el hilo conductor. Así, la historia continúa desarrollándose en un equilibrio delicado entre lo que se dice y lo que se calla. No hay certezas, pero sí una dirección clara. Y en esa dirección, el nombre de Massine vuelve a brillar con una intensidad que pocos pueden ignorar. El productor la quiere de vuelta, y aunque el desenlace aún no está escrito, todo indica que esta historia está lejos de haber terminado.